La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia apuesta por los confinamientos domiciliarios, como hay previsto ahora mismo en el calendario, solo si no hay más remedio. Pero se insiste en la necesidad de buscar fórmulas alternativas que puedan dar equilibrio a la economía. Declaraciones que han trascendido tras la celebración del Consejo de Salud de Aria, en el que se ha insistido en que no se han desatendido las urgencias quirúrgicas por la COVID-19 y por la pandemia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El COVID centra la atención informativa, la pandemia sigue creciendo y hay otros efectos cada vez más evidentes, dramáticos. Es Leonor, falleció hace 1 año y medio a los 54 años de cáncer. No pudo tener una consulta presencial en 6 meses y cuando la detectaron la enfermedad no había nada que hacer. Su familia no denunciará esta desatención, pero quiere que su historia vea la luz para que no le ocurra esto a ninguna otra persona. Y la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Palencia contempla de nuevo varios escenarios para la programación navideña. En los próximos días decidirán el formato de las actividades. A priori no habrá cabalgata en formato tradicional, pero sí habrá visita de los Reyes Magos a la ciudad de Palencia en la noche del día 5 de enero. El formato está por decidir. Los presupuestos generales del Estado para Palencia contemplan en el capítulo de inversiones para esta provincia 39 millones de euros. Es una caída con respecto al pasado año de más del 50%. Incluso el PSOE de Palencia presentará enmiendas para sus imprescindibles: el acceso a la ciudad desde la A67 y el tercer carril de Dueñas. El PP critica la subida de impuestos. Y en el plano deportivo, lo esperado. Etapa aburrida, fuga consentida y llegada al sprint. Ahí llegó la polémica porque Bennett ganó, pero fue desclasificado por empujones a otro corredor. Así que vencía Ackermann. Poco público, cumpliendo con la petición de la organización en línea de meta por motivos de seguridad. Lo mejor, los paisajes ofrecidos por Teledeporte, que no por la 1. Hoy, 30 de noviembre, en la víspera del Puente de Todos los Santos, la comunidad cierra sus puertas. Desde este mismo instante, desde las 2 de la tarde de hoy y hasta las 2 de la tarde del próximo día 9, Castilla y León está confinada. Se prohíbe la entrada y salida de la comunidad y para evitar problemas, las estaciones y accesos estarán vigilados y se multará a quienes no cumplan. Hay una maraña de normas que comienzan hoy y que ya están vigentes, que tienen despistados a la ciudadanía. Les recordamos que sigue vigente el toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana y que sigue estando prohibido hacer reuniones públicas o privadas de más de 6 personas. De momento, estas son las restricciones que tenemos que cumplir. Si los datos siguen disparándose, la Consejería de Sanidad no descarta solicitar un confinamiento domiciliario programado a partir de mediados de este mes. Desde la Delegación Territorial de la Junta apelan de nuevo a la responsabilidad para no tener que llegar a ese extremo. Es partidario de buscar un equilibrio entre preservar la salud y limitar los derechos fundamentales y perjudicar a la economía lo menos posible. Es un equilibrio muy difícil. Se han ido tomando medidas progresivas y en este momento no se descarta ninguna. Se ponen medidas porque se piensa que vamos a obtener unos resultados óptimos. Hasta ahora todas las medidas que se han puesto pues no nos han dado esos resultados que pensábamos. Si esto en esta última medida que se ha tomado, que yo creo que es de las últimas balas que nos quedan en la recámara, no diesen resultado, pues tendríamos que llegar a algo que nadie quiere, que es un confinamiento domiciliario, que yo creo que bueno, sería más leve que el primero que mantuvimos, pero que molestaría a todos los ciudadanos por igual. Declaraciones que han trascendido en un Consejo de Salud de Aria con más titulares que les ofreceremos en tan solo unos instantes. Al hilo de la atención sanitaria y de los problemas de desatención que el COVID está provocando, hoy les contamos la historia de Leonor. Es una palentina de 54 años que falleció el pasado día 11 de septiembre sin recibir una cita presencial. Su hijo lo ha denunciado públicamente para evitar que situaciones de este tipo se vuelvan a repetir. Insiste en que además de la COVID hay otras enfermedades que hay que atender.
Leonor empezó a sentirse mal en marzo, coincidiendo con el inicio de la pandemia. Para entonces la atención primaria ya era distinta y las consultas que solicitó fueron por teléfono. Nadie le atendió personalmente. La dijeron directamente que no podían darle una consulta presencial, todo era por teléfono. Ella lo achacaba que eran gases, la médico, y que tomase Aerored y otro tipo de pastillas que la recetaron. Después de meses con dolores y fiebre, solo pudo conseguir que le realizaran varias pruebas de COVID-19. Todas dieron negativo. Le hicieron PCRs, todas negativas. Yo creo que con 2 que te hagan, siendo negativo, vuelves a tener los síntomas ya la tercera. Te pueden hacer la PCR, pero busca algo más aparte del virus. El diagnóstico llegó el 25 de agosto, cuando ya era tarde. Que ya mi madre no podía más. Yo la vi en casa y dije, tienes que decir que te mire ya. Y ya fue al hospital y allí fue donde se encontraron con que mi madre tenía un cáncer de colon con metástasis en el hígado. El día 11 de septiembre mi madre falleció y el 12 de septiembre lo que teníamos que estar haciendo era celebrar su cumpleaños y no el funeral. La denuncia pública de Jonathan solo persigue que nadie más vuelva a pasar por esta situación. Reclama que se retomen las consultas presenciales. Como les decíamos, esta mañana se ha celebrado Consejo de Salud de área y se ha hecho balance de lo que ha ocurrido durante los últimos meses. Dicen desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria que las listas de espera, tanto quirúrgicas como de consultas especializadas, se han prolongado como consecuencia de la pandemia, pero también dejan claro que ninguna operación de carácter urgente se ha dejado de lado para evitar problemas. La pandemia ha condicionado el plan anual de gestión sanitaria en Palencia, desde la necesidad de tener que habilitar 5 plantas para pacientes COVID en el hospital a la creación de nuevas camas UCI, hasta el hecho de las intervenciones quirúrgicas no urgentes que se han tenido que reprogramar y han disminuido en general un 35%. No se han programado intervenciones quirúrgicas que no eran de prioridad. Es decir, todas las intervenciones quirúrgicas por patología de prioridad, fundamentalmente oncológicas o otras patologías que necesitan una intervención quirúrgica temprana o inmediata, se han realizado. En cuanto a las listas de espera, la media se ha incrementado y se sitúa entre los 37 y los 61 días, dependiendo del tipo de pruebas. Las consultas cuentan con 49 días de lista de espera y las intervenciones quirúrgicas con 53. Pues la lista de espera, lógicamente, ha aumentado irremediablemente, ¿no? Pero hay bastantes pacientes en lista de espera de pruebas diagnósticas, más de 2.600, en consultas algo más de 10.000 y algo más de 1.000 en intervenciones quirúrgicas. En la atención primaria se han incorporado 11 nuevos facultativos y esperan poder cubrir en breve la plaza de pediatría de Guardo. Ha salido convocada por enésima vez la plaza de pediatra de Guardo, junto con otra plaza que es de difícil cobertura, que es la del Hospital de Miranda de Ebro. Han salido 2 plazas con 11 aprobados en ese proceso. Esperemos que alguno de los 11 acepte la plaza y tome posesión. En cuanto a los cambios del equipo directivo en atención primaria, la doctora Felisa Baños sustituirá a Azucena Carrera. Desde la Junta explican que retomarán la atención presencial cuando pase esta situación y mejorarán el sistema de cita previa. Vamos con los datos en la capital. En el acumulado de los 14 días, los datos no dejan de empeorar. Según el portal de la Junta, se han detectado 747 casos. Son más de 24 que la jornada anterior. Uno de los incrementos, por cierto, recientes más importantes. Por áreas básicas de salud es el reparto que están viendo: 183 en Pintor Oliva, 205 en Jardinillos, 193 en Eras del Bosque y 166 en La Puebla. Son datos de ayer. Cuando la Junta actualice los referentes a la jornada de hoy, se los ofreceremos. Y vamos a continuación con el dato general, que viene en esta ocasión con otra cifra muy negativa, una de las más altas de la pandemia. Se han detectado durante el día de hoy un total de 179 positivos. El global, como ven, sigue creciendo. Además, hay que sumar una víctima mortal más y ya van 137. Las altas alcanzan las 483. Y con respecto a los brotes, hay activos un total de 60 con 483 casos asociados. La provincia sigue teñida de naranja y es fundamental no salir de casa si no es imprescindible. La curva no se contiene.
¿Y qué va a pasar estas Navidades? Bueno, los Reyes Magos van a visitar Palencia en la noche del 5 de enero. Lo que no se conoce es de qué forma. La pandemia condicionará el formato. Desde el Ayuntamiento tomarán la decisión en unos próximos días, pero de momento y en la situación actual tampoco aún se descarta nada. La Concejalía de Fiestas trabaja en la programación navideña y lo hace contemplando todos los escenarios posibles. Todo va a depender de la evolución de la pandemia. En función de la evolución de la pandemia abordaremos el más adecuado en términos de seguridad sanitaria. Todas las actividades están en el aire, incluida la cabalgata de Reyes. Lo que sí está decidido es que los Reyes Magos sí visitarán la ciudad. Lo que sí les garantizo es que la noche del día 5 de enero sus majestades los Reyes Magos visitarán Palencia, aunque no haya una cabalgata como la conocemos de manera tradicional. Estamos trabajando en otro formato. El Ayuntamiento va a hacer todo lo que esté en su mano para que los niños no pierdan la ilusión de la Navidad. La Concejalía tiene previsto cerrar algunos aspectos. En el plazo de 10 días barajan la posibilidad de desarrollar formatos mixtos entre asistencia presencial y telemática. Si hablamos de inversión pura y dura, los de 2021, si salen adelante en base a la propuesta de PSOE y Unidas Podemos, serán los peores presupuestos generales del Estado para Palencia, los peores de la década. Con respecto a 2019, ya saben que los de 2020 se prorrogaron, disminuyen de 75 millones de euros a 39, más de un 50%. La principal partida, 10,6 millones de euros para la línea de alta velocidad hacia Cantabria. Hay otras cantidades para avanzar en otras infraestructuras con las que poco o nada se podrá hacer. Bueno, el PSOE de Palencia valora el carácter social de estos presupuestos, pero presentará al menos 2 enmiendas en el capítulo de inversiones. Considera una prioridad el acceso a la capital desde la A67 y el tercer carril de la A62 a la altura de Dueñas. El PSOE de Palencia enmendará el anteproyecto de presupuestos generales del Estado. Cae la inversión en la provincia, dicen, cuando la economía está más que debilitada y no se puede renunciar a unos mínimos. No debemos perder el enlace de la A67 con el polígono industrial y no debemos perder el tramo de Dueñas a Venta de Baños, ese tercer carril, ese acceso que es importantísimo para el nudo industrial también de esa zona sur de la provincia. Se piensa también en mejorar las inversiones en el patronato de la Fundación Díaz Caneja y en cómo impulsar de forma definitiva la Tejera. Pese a todo, el PSOE de Palencia agradece que el anteproyecto refuerce lo público en un momento como este, un refuerzo que tendrá sus ecos en Palencia. 10.500 funcionarios públicos que van a ver cómo su sueldo se sube. Tenemos 47.000 pensionistas que van a ver cómo sus pensiones se suben. 1.100 estudiantes que van a ver cómo el mayor sistema de becas de la historia está ahí y se va a reforzar. Y tenemos 5.000 hogares que se van a ver beneficiados de ese ingreso mínimo vital. Recuerdan además que aún están pendientes los fondos extraordinarios europeos. Bueno, pues la opinión del Partido Popular es bien distinta. Hablan de unos presupuestos que van a generar más déficit, menos empleo y que sobre todo cargan a los ciudadanos con una lista interminable de subidas de impuestos. Hablan de un ataque directo al medio rural y a Palencia en particular y de un capítulo de inversiones mínimo. Falta dinero, dicen, para la Tejera, para la autovía Cantabria, para el nuevo enlace de Palencia Capital, para el tercer carril de la A62 o para seguir implantando la alta velocidad. Primero, y con carácter inmediato, prácticamente cerraron la térmica de Velilla. Lo que consiguió es que el carbón se importe desde otros países. Ahora suben los impuestos al diésel. Pretenden recaudar más de 500 millones de euros. Esto afecta directamente al empleo, tanto directo como indirecto, de la automoción. De hecho, Renault ya ha anunciado 300 despidos hace unos días. Pero además afecta a las empresas, a los agricultores y a todos los que, de una forma u otra, se tienen que desplazar desde el medio rural. Hoy, por cierto, se ha celebrado Junta de Gobierno local y se ha decidido apoyar la solicitud del Obispado para que la conmemoración del 8º centenario de la Catedral sea declarado acontecimiento de excepcional interés público. En lo que tiene que ver con obras de ciudad, se ha dado el visto bueno a la adjudicación a Hormigones Sierra de la obra de ampliación del parking de la estación de Pequeña. Se contempla una inversión, ya saben, de casi medio millón de euros.
Además, la Concejalía de Juventud, en colaboración con el Tejido Asociativo de Palencia, ha programado una serie de actividades con motivo del mes de la infancia y para conmemorar el Día Universal, que tendrá lugar el 20 de noviembre. Se trata de 15 iniciativas de lo más variadas y del tradicional pleno infantil, que en este caso será online y se retransmitirá a través de las redes sociales. Habrá, como cada año, un manifiesto reivindicativo de los más pequeños. Y los trabajadores de los centros penitenciarios de Castilla y León son los únicos de España que no han sido sometidos a pruebas PCR, una situación que denuncian desde el sindicato ACAIP. Les ampliamos esta noticia junto a otras en nuestro apartado de breves. El sindicato ACAIP denuncia que los trabajadores de los centros penitenciarios de Castilla y León son los únicos de toda España que no han sido sometidos a pruebas PCR para detectar coronavirus. El sindicato exige que se realicen los test a los empleados penitenciarios, así como de antígenos a los servicios sanitarios de los centros, con el fin de frenar posibles brotes. La Junta de Castilla y León invertirá 20 millones de euros para contratar a 2.000 desempleados en entidades locales de toda la comunidad. La Diputación de Palencia recibirá 660.000 euros que permitirán la contratación de 66 trabajadores y el Ayuntamiento de la capital recibirá 620.000, con los que dará trabajo a 62 desempleados. La instalación de los radares de tramo en la provincia de Palencia ha contribuido a la reducción en el número de accidentes. Durante los 3 años anteriores a su instalación se registraron 547 accidentes que provocaron 10 fallecimientos y 112 heridos. Pues bien, en estos 3 años en los que ya están instalados se han registrado 462 accidentes, un fallecimiento y 36 heridos. Los expedientes sancionadores emitidos han sido en un total 1.403. El Instituto Castellano y Leones de la Lengua y el Ayuntamiento de la capital ponen en marcha el proyecto divulgativo Gabriel de Castrilla, el avistador de la Antártida. Es una iniciativa dirigida a los escolares y al público en general que persigue dar a conocer la figura de este palentino que en 1603 avistó la Antártida. Constará de una exposición digital cuyos contenidos se usarán también en un proyecto educativo escolar. De momento ya han avanzado que participarán en la iniciativa 4 centros educativos de Palencia. Ahora los deportes con Alberto Moreno. Alberto Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, seguimos con los ecos del paso de la Vuelta Ciclista por Palencia. Hablamos de la Vuelta Ciclista a Palencia. Finalmente no se ofreció en la 1, sino todo en Teledeporte. Y el guión, más o menos lo previsto para todos, menos para el director general de la Vuelta, que perdió la apuesta. Apostaba Javier Guillén, el director general de la Vuelta, por una etapa movida y de batalla en la jornada de ayer, entre la base militar del Cid Campeador y Aguilar de Campoo. Lo debió de hacer con la boca chica, porque como conocedor del ciclismo era evidente que sabía que no iba a ser así. 8 etapas sin llegadas masivas, 8 etapas de lucha constante y a la 9ª un perfil llano, aunque su final fuese en la montaña palentina. Era una invitación por un lado a los cazaetapas y sprinter y por otro a que los equipos de los favoritos firmasen un alto el fuego y más con las 2 etapas asturianas que se avecinan. Y así fue, escapada consentida desde el banderazo de salida de 2 corredores modestos perdidos en la general, Osorio y Bagues, pelotón lo suficientemente próximo para luego no tener que trabajar en exceso, neutralización y sprint en la Villa Galletera con poco público, obedeciendo a la petición de la organización dentro de esa particular burbuja. Entró primero el favorito, Bennett, pero era descalificado por sprint irregular, venciendo finalmente a Ackermann. Lo mejor, las impresionantes imágenes de Palencia, Aguilar y su extraordinaria montaña, aunque los ciclistas no la catasen. Carlos de Andrés y Perico Delgado son 2 auténticos fenómenos, eso es indudable, pero ayer no fue su mejor tarde. Cometieron muchos errores, imprecisiones y omisiones, entre ellas decir que la Vuelta a España pasaba por la provincia de Palencia. No se llegó a comentar durante toda la retransmisión, ni siquiera que Aguilar de Campoo pertenece a Palencia. Vamos ahora con Destino Palencia, con baloncesto. El domingo a las 12 en el Polideportivo Pisuerga se celebra el siempre apasionante derbi entre el Ahora Real Valladolid y el Destino Palencia, con cuentas deportivas pendientes. Tras dominio morado en anteriores temporadas, en la pasada llegaba el triunfo pucelano en ese mismo escenario. Se sacó la espina el cuadro palentino en la Copa de Castilla y León, que acabó venciendo en el Pisuerga, y ahora se vuelven a medir en Liga, con el liderato en juego. Los de Hugo López, al que Destino Palencia hizo una oferta para ocupar su banquillo, han
Han sumado pleno de triunfos y vienen de derrotar con holgura al favorito Coruña a domicilio. Vemos cómo Valladolid se adaptó a jugar al ataque con Orense y cómo también hizo un partido muy férreo, muy defensivo con Coruña, ¿no? Esperamos que los puntos sean bajos y ahí tenemos nuestra baza de ganar. Será porque nuestra intensidad defensiva cambie muchos tiros, baje muchos porcentajes y sea lo que impere a la hora de ganar el partido, ¿no? El club pucelano todavía no ha dado a conocer si se jugará o no con público. Espera la autorización de las autoridades sanitarias y en caso de tenerlo será con aforo reducido. Venta de entradas online, presumiblemente a 15 euros. Y hablamos de otro derbi, en este caso de fútbol, el Becerril Palencia Cristo Atlético. Llega el derbi. Becerril y Palencia Cristo Atlético vuelven a medir sus fuerzas tras el partido de pretemporada que acabó ganando el equipo capitalino en un choque muy igualado. Pero la Liga es otra historia. Los locales no han sumado punto alguno tras no jugar el primer partido por los positivos del rival, el Bembibre, y perder en Santa Marta tras un controvertido gol anulado a los de Narganes. El Palencia Cristo Atlético viene de ganar al Peñaranda de forma clara y convincente. El encuentro se jugará a las 4:30 de la tarde del domingo en el Mariano Haro. El precio de la localidad es de 10 euros. Deberán cumplirse las medidas de seguridad exigidas y presentar un certificado de declaración responsable a la entrada al recinto. Y acabamos con el resto de la actualidad de fin de semana competitivo. Palencia Turismo jugará en Galicia, donde se enfrentará al Carballal. Tras un calendario muy duro, se mide a un rival de semejante potencia. Pizzería La Nona Avalopal busca su primer triunfo de la temporada a costa del Ciudad de Salamanca, al que recibe mañana a las 6 de la tarde en el Mariano Haro. Deportivo Guardo Fútbol Sala debuta en la Liga en su casa. Tras la suspensión del encuentro del Cuéllar y la eliminación, Copera en Vizcaya recibe a las 6 de la tarde en la Bombonera al Albense. Nuevo encuentro casero del Palencia 2022 que se mide a las 5:30 de la tarde de mañana en el Campo de la Juventud al Collado Villalba. Y por cierto, duda despejada, si habrá San Silvestre Palentina. De aquella manera, de otra forma, pero de otra forma. Gracias, Alberto. Hasta el martes. Hasta el martes. Vamos con la previsión del tiempo. El pronóstico del tiempo en la provincia de Palencia para el fin de semana anuncia estabilidad meteorológica marcada por cielos prácticamente despejados y temperaturas suaves. En la montaña palentina por la mañana podrían aparecer algunas nubes altas, pero el cielo seguirá despejando a medida que avancen las horas. Las temperaturas serán muy similares a la jornada de hoy, con máximas en torno a los 17 grados. En Boedo, Ojeda, misma situación, 16 grados de máxima, 5 de mínima. En las comarcas de la Valdavia y la Vega por la mañana el cielo estará totalmente cubierto, pero las nubes se irán alejando a medida que avance el día hasta despejarse. En Tierra de Campo, situación muy similar a la jornada de hoy, con máximas en torno a los 17-18 grados de máxima y 4 grados de mínima. Cielos prácticamente despejados, aunque por la tarde podrían aparecer algunas nieblas. En el suroeste de la provincia, cielos prácticamente despejados y temperaturas suaves durante el día, frías durante la noche, bajarán a los 5 grados. En la comarca del Cerrato, situación similar, con 19 grados de máxima, 5 de mínima. En la capital palentina, cielos poco nubosos, 19 grados de máxima, 4 de mínima y ausencia de precipitaciones. De cara a los próximos días, los cielos empezarán a cubrirse, aunque las temperaturas máximas seguirán siendo suaves. La Diputación ofrece ayudas a la natalidad. Podrán optar a ellas las familias que por nacimiento o adopción hayan tenido un hijo entre octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. Los progenitores residentes en la provincia tienen que haber recibido previamente esa ayuda económica de su ayuntamiento. La institución provincial ha diseñado un programa deportivo centrado en el ciclismo. Buscan mostrar nuestra provincia desde otra perspectiva y conjugar la actividad deportiva con la actual situación sanitaria. En la página web www.ciclope.es está recogida toda la información de este reto deportivo por etapas. La institución provincial amplía un mes más el plazo para que autónomos y pymes soliciten las ayudas de la línea de avales ICO COVID-19.
Así se podrán pedir hasta el 30 de octubre unas ayudas consistentes en el pago de los intereses de esos créditos. Subvenciones que pusieron en marcha junto con el Ayuntamiento y los agentes sociales. Más noticias a las 8. Adiós.